Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Sin duda alguna, una de las grandes aportaciones de nuestro país en materia jurídica derivadas del movimiento revolucionario de inicios del siglo XX es la connotación y el concepto de derecho laboral. México incorporó en su Constitución esto como una garantía social que permitía, o por lo menos aspiraba en aquel momento, a que las desigualdades que existían entre los distintos segmentos de la población se vieran reducidos. El día de hoy vamos a hablar de cómo nos encontramos el día de hoy, más de 100 años después de que se promulgó nuestra Constitución en el año de 1917. No se vaya, va a estar muy interesante. Regresamos en un minuto. Seguimos aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Como decíamos antes de la pausa, en México el derecho laboral es algo que ha acompañado de manera importante el desarrollo de nuestro país. En ocasiones hemos avanzado, en ocasiones hemos retrocedido, pero la verdad es que es algo que tenemos muy pendiente los mexicanos. Y el día de hoy nos acompaña un experto en la materia, el licenciado Plácido Morales Vázquez. El licenciado Morales Vázquez es el día de hoy el presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Tiene una larga trayectoria en la administración pública y también en la academia. Actualmente es maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México y además del puesto que ocupa en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ha ocupado muchos cargos en su natal estado, en Chiapas, que ahorita sería pues muy extensa su presentación y nos llevaría casi todo el programa. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos Javier, mucho gusto, gracias por la oportunidad de explicar. Magistrado, ¿qué es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Mucha gente considera, a veces lo confunden con las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, pero creo que es importante que antes de abordar este tema pudiéramos determinar de manera clara cuál es la diferencia entre los tribunales, bueno, que ahora son el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y las antiguas juntas de conciliación y arbitraje. ¿En qué estriban estas diferencias, magistrado? Pues en algo sustantivo. Es decir, las juntas, su nombre lo dice junta. Es decir, es el ayuntamiento entre un representante del trabajo, un representante del capital y un profesional del derecho que hace las veces de conductor de la junta para resolver controversias de carácter laboral. El otro, el que yo presido, se llama tribunal, o sea que tiene una competencia jurisdiccional y otra de arbitraje. Arbitra y resuelve jurisdiccionalmente. Cuando es un tribunal, como el caso, aplica la ley, pero también interpreta la ley. Esa es la diferencia sustantiva. En el otro caso, ya lo expliqué. A ver, me pregunta, ¿qué es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Es un híbrido bastante, o más bien un ecléctico, más que un híbrido, singular, porque es un órgano encargado de impartir la justicia laboral, un órgano del Estado que enjuicia los propios órganos del Estado. Por eso su naturaleza es muy singular, aunque es tripartita, que tiene representante del trabajo, representante del capital, bueno, representante del trabajo, representante del gobierno y un magistrado de carrera. Su competencia tiene que ver con dos universos, ¿no? El uno, el universo de los juicios laborales normales,
la finalización de un contrato de trabajo, un despido injustificado, un reclamo, un pasivo pendiente. Y la otra es la parte colectiva. En el tribunal se arbitran los conflictos laborales colectivos en los sindicatos del apartado B, o sea, los sindicatos de trabajadores al servicio del gobierno. Muy bien, magistrado, esto de alguna manera puede llegar a ser pues un poco complejo, no solamente de entender, sino que me imagino que también puede ser en ocasiones pues un poco complicada de ejercer esta función de impartir justicia laboral, cuando, como usted lo decía bien, finalmente son un órgano del Estado que están juzgando al mismo Estado. ¿Qué tan fácil ha sido para usted y, bueno, en general para el tribunal, cómo se mantienen independientes, autónomos de las decisiones que ustedes toman en estricto apego a derecho, magistrado? ¿Es complicado a veces? Bueno, no, a veces siempre tiene complejidades la persecución de la justicia de nuestro país o la aplicación de la ley, ¿no? Para no irnos con un valor tan adjetivo como es la justicia. Es difícil porque las relaciones laborales entre un trabajador y un patrón, que es el gobierno, son relaciones complejas. Una porque no es igual a una relación laboral entre un trabajador del apartado A, que está sujeto a una relación de trabajo y que la fórmula de esa relación es la generación de riqueza. La generación de riqueza porque un maquilador, un armador, un obrero industrial está creando un bien del mercado que va a generar una riqueza para el patrón y esa riqueza se la va a destinar a pagar un salario, unas vacaciones, una prima de antigüedad. En este caso, el caso de un trabajador del gobierno, un servidor público, para ser muy genérico, desempeña una función que no genera un bien del mercado, que lo que genera es un servicio que el Estado le tiene que prestar a la vez a sus propios gobernantes, o el gobierno le tiene que prestar a los gobernantes. Como tal, la relación laboral es de caracteres singulares, consecuentemente el tribunal tiene que tener caracteres singulares. Pues sería bueno repasar algunas otras cuestiones sobre este asunto, ¿no? Porque nosotros manejamos relaciones laborales de trabajadores de base. Y pueden haber peculiaridades, sobre todo también en la materia de la, podríamos llamarla afiliación sindical, de lo cual vamos a hablar ahorita en un momento que regresemos de la pausa, porque parece ser que en este contexto nuestro país, en esta administración, está haciendo muchos progresos. No se vaya, volvemos en un minuto. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa En Derecho, donde estamos hablando el día de hoy de algunos aspectos importantes del derecho laboral en nuestro país, concretamente de la manera en la cual se han dado algunas evoluciones, sobre todo en materia de derecho laboral burocrático, si podemos llamarle así. Hoy nos acompaña el magistrado Plácido Morales, quien es el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrado, México ha hecho una reforma laboral bastante sustancial en el año 2019, que algunos dicen que, bueno, fue por presiones supuestamente para poder firmar el TEMEC, pero la realidad es que independientemente de cuál sea el origen, y suponiendo que eso fuera cierto,
creo que ha dado muy buenos resultados para nuestro país en materia de libertad sindical, porque todos nos acordamos de aquellos tiempos en los cuales existían los llamados sindicatos blancos, que en realidad eran más negros que nada, que estaban del lado del patrón, que no defendían al trabajador y que, bueno, todo era parte de una gran simulación. ¿Cómo lo han visto ustedes esta evolución en materia de libertad sindical, magistrado? Gracias, Carlos Javier. Lo cierto es que la reforma constitucional para efectos de la libertad sindical, los derechos sindicales de los trabajadores es de 2017, o sea, era el gobierno anterior, y por eso se explica que los preparativos para la firma del Telmex, para las conclusiones del tratado, un condicionante era modificar las relaciones laborales, que era la exigencia de las grandes organizaciones de trabajadores de los países suscribientes, junto con México, de este pacto comercial. Es una parte. La otra parte se hace ya en este gobierno con la reforma laboral del 1 de mayo del 2019. Era una reforma esperada, anhelada, necesaria, porque en 1948 México suscribió el Acuerdo 198 de la Organización Internacional del Trabajo para la libertad sindical, para el ejercicio de la libre determinación de los sindicatos o la autonomía sindical, y simultáneamente a la libertad de sindicación de los trabajadores, la libertad de elegir, y en ese tiempo no se llamaba transparencia, pero sí rendir cuentas sobre las cuotas sindicales. La reforma laboral comprende una parte, que es la del apartado A, que es muy amplia, tan amplia que modifica la organización encargada de impartir justicia laboral, es decir, se desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, que ya me llevé un poquito de tiempo de explicarle, y aparecen los centros de conciliación y registro laboral, que son organismos ya concentrados que procurarán conciliar a las partes en caso de un despido, en caso de la negación de una prestación del trabajador o el incumplimiento de parte del patrón, o viceversa, ¿no? El caso del patrón que demande una obligación del trabajador. Eso fue hacer de manera expedita la justicia laboral, porque ya se quitó el sistema engorroso del tripartidismo, de las juntas de conciliación y arbitraje, y se sustituyó por una parte un juez instructor, la otra parte es la de un sistema semioral de desarrollo de los juicios laborales, y pues la brevedad de la resolución, ya no aquellos tiempos que los laudos se hacían eternos, se reclamaban salarios caídos, y hasta le convenía al abogado laboral o laboral, generalmente del laboral, digo, al lado del trabajador, ¿no? Sí. Al lado del trabajador, alargar el juicio hasta el infinito, porque los salarios caídos se iban acumulando. Voy a decir que la reforma, salarios caídos hasta un año. Oiga, magistrado, dígame una cosa. ¿Finalmente estamos evolucionando en materia laboral o estamos regresándonos hacia el pasado? Porque usted escucha muchas críticas que se huyen por allá, no solamente en esta materia, sino en muchas cosas que dicen que estamos regresando a la época de los 70s, que es justamente eso de lo cual usted hablaba y que a mí me tocó padecer en algunas ocasiones en el foro. Pues eran brutales, eran laudos millonarios para papelerías, salones de belleza, porque habían mafias allá adentro, que todos se coludían justamente para sacar mayor cantidad de dinero. ¿Usted considera que vamos en el buen camino para terminar con este tipo de políticas y sobre todo con este tipo de grillas? Sí, hay una cuestión, también el derecho se globaliza, es decir, la reforma laboral
más en lo que toca al apartado A, o que expliqué relativamente, que se aplica en muchos países de América, para hacer oral los juicios, para hacerlos expeditos, para hacerlos de un juez, de un juzgador instructor, para darle preeminencia a la conciliación, son una parte de una aportación de la doctrina contemporánea para mejorar el sistema de impartición de justicia. Pero usted sabe, Carlos Javier, que para la impartición de justicia no hacen falta solo buenas leyes, sino también buenos juzgadores, Sí, y también las partes en el litigio. Si encuentra uno un abogado que va a estar buscando siempre las alternativas chicanas, para hablar en la jerga de los abogados, va a seguir alargando los procesos. Si hay un juzgador con mucho criterio jurídico, un sistema legal que haga el proceso de manera expedita, y partes que se ajusten a lo estrictamente legal en la audiencia, la aportación de pruebas, pues los juicios serán rápidos y la justicia será de muchas maneras expedita. Entonces yo no creo que estemos regresando, yo creo que vamos avanzando. En materia del apartado A, falta mucho que hacer. Falta. Ahora, magistrado, vamos a hacer ahorita una breve pausa. Y me gustaría que al regreso nos contara de lo que están haciendo ustedes en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con este convenio que acaban de firmar con la OIT para justamente, pues, hacer letra viva lo que desde hace muchos años es letra muerta en nuestro país en términos de acceso a la justicia laboral, a la igualdad de género y una serie de cosas que están bien interesantes y que sin duda alguna van a marcar derroteros en el futuro en la justicia laboral de nuestro país. No se vaya, estamos en su programa En Derecho, volvemos en un minuto. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estamos teniendo una interesante charla con el magistrado Plácido Morales Vázquez, quien es el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrado, van ustedes a la vanguardia, van ustedes haciendo una serie de cosas que sin duda alguna van a ser un ejemplo, no solo en la justicia laboral, sino en la justicia en general en nuestro país. ¿Por qué no nos habla de este convenio que acaban de firmar con la OIT, justamente para que las cosas dentro del propio tribunal funcionen de mejor manera, tengamos mayor equidad de género? ¿Y cómo ve usted el futuro en este tipo de conductas, magistrado? El futuro es promisorio, porque el tema, como se dice, está en discusión, se habla, se suscriben convenios, se escuchan discursos, hay proposiciones de una materia que no aparecía en el lenguaje de la discusión jurídica hasta hace unos años, ¿no? Ahora se ha empezado a hablar juzgar con perspectiva de género. Juzgar con perspectiva de género. Ese es el principio, y para eso el convenio que hicimos con la representación de la OIT para la región de los países centroamericanos y México
con su representante, es para capacitar, para informar, porque nosotros escuchamos el discurso, escuchamos las palabras, escuchamos que nos dicen homofobia, preferencia sexual, igualdad de género, antes equidad, etcétera. Pero nadie nos explica y ahí se queda y a veces se lleva al formalismo de la ley, pero no hay aplicabilidad porque no hay una conciencia. La conciencia deriva de una información y de una capacitación. Claro. El convenio se suscribió para capacitar a quienes tienen que ver con la impartición de justicia para que enjuicien, preparen todo el andamiaje jurisdiccional con perspectiva de género. ¿Por qué hablamos de perspectiva de género? Porque vamos a suponer en materia de trabajo, hay una parte muy frágil en materia de trabajo. Es decir, una mujer embarazada o una mujer que se embarazó, que está por la maternidad, no es un sujeto fácil de contratación laboral, porque está el prejuicio. Desafortunadamente. Sí, desafortunadamente. Y el buscar por el principio de la igualdad en la perspectiva de género quiere decir que cualquier patrón afrontará sus derechos, los derechos de la trabajadora, y ella exigirá las obligaciones del patrón en caso de maternidad, lo que es la lactancia, el tiempo para la preparación de su tiempo de maternidad, que eso es un derecho universal. Magistrado, ¿y cómo vamos en sentido contrario? ¿Cómo vamos ahora? Porque mire, se han dado mucha evolución y esto es algo muy, muy, muy afortunado, que cada vez las mujeres vayan ganando más presencia, se vayan siendo reconocidas más. Todavía por ahí tienen algunas partes, ganan menos que los hombres y bueno, creo que tenemos por delante mucho que resolver. Pero en el sentido inverso, el Poder Judicial de la Federación pues, acaba de decidir que a los hombres también nos va a dar licencias de paternidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Piensan involucrarlo también ahí en el tribunal como lo están haciendo ustedes? Porque además lo que ustedes es muy claro. ¿Cómo la gente va a impartir justicia con visión de género si no sabe ni lo que es género, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y de vanguardia este convenio que firmaron. Pero le pregunto, ¿cómo vamos para el futuro también en el sentido ahora de los hombres? ¿Lo van a incorporar? Pues deben incorporarse porque antes se hablaba de equidad. El concepto de equidad es distinto del de igualdad. La equidad sería equilibrar una parte desequilibrada, pero igualdad es reconocer que el ser humano tiene los mismos derechos y como tal es igual como sujeto de derechos de la otra persona. Como vamos hacia la igualdad, el trabajo del hogar, antes llamado trabajo doméstico, era un trabajo propio del sexo femenino, pero la perspectiva fue cambiando. Ahora se comparte las responsabilidades y las tareas del hogar y como tal, también el hombre tendrá que tener algunos derechos, como el que me está refiriendo Carlos Javier, de que acaba de disponer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También derechos para el hombre, para que el hombre asuma también responsabilidades de paternidad. Sí. Ahora, dígame una cosa, magistrado. Ustedes no solamente ven los casos del gobierno federal, ven también en ocasiones cuestiones de algunas localidades como la Ciudad de México. ¿Eso cómo va a evolucionar? Porque todavía recientemente, yo de hecho tengo ahí un asunto todavía de la Ciudad de México, de alguna delegación. ¿Va a cambiar? ¿Usted considera que esto se va a modificar y va a tener un propio tribunal la Ciudad de México? ¿Cómo ven el futuro, magistrado? Bueno, sí, hasta hoy tenemos competencia jurisdiccional para ver los conflictos individuales y colectivos del gobierno de la Ciudad de México, es decir, las alcaldías, los organismos desconcentrados del gobierno de la Ciudad de México y los órganos centrales del gobierno de la Ciudad de México. Tenemos infinidad de juicios laborales. Ayer tuve una plática con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre los juicios laborales que están por resolver.
o que el tribunal ha condenado al gobierno de la ciudad a indemnizar o a reinstalar. ¿Por qué la plática? Porque la Constitución de la Ciudad de México, ahora que hubo el cambio de su sistema de gobierno, definió que hubiera un tribunal laboral para la Ciudad de México. Pero un tribunal laboral para la Ciudad de México implicaría a partir de cero o a partir de todos los rezagos pendientes, que son fuertes, muchos de las alcaldías. Magistrado, se nos ha terminado el tiempo. Este es un tema muy interesante que da para mucho, mucho más. Ojalá lo podamos tener con nosotros en alguna otra emisión de nuestro programa. No me queda sino darle las gracias por haber estado con nosotros, magistrado. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Gracias, Carlos Javier González Robles. Saludo cordialmente a Víctor y a Julio, que estaban antes con nosotros. Y gracias por estar en Derecho en Derecho. Muchísimas gracias, magistrado. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en esta emisión. Le deseo que tenga muy bonita semana. Nos vemos. Hasta la próxima.